vamos a analizar qué pasó con las finanzas de Chile, por qué las cuentas se desviaron de lo planeado en 2024 y bueno, lo más importante, cuál es el plan para corregir el rumbo. Arranquemos. Miren este número, menos 3,3%. Bueno, así cerraron las cuentas del gobierno a finales de 2024. Esto es un déficit estructural del 3,3% del Producto Interno Bruto, un número que la verdad encendió varias alarmas. Claramente, este número no estaba en los planes. De hecho, fue una desviación bastante grande de lo que se había proyectado. Entonces la pregunta que todos se hicieron fue, ¿qué significa esto para la economía chilena? ¿Qué tan grave es este desvío? Ok, para entender por qué este número es tan importante, primero tenemos que entender, digamos, las reglas del juego. Y esa es la regla fiscal chilena, que funciona como la brújula económica del país. A ver, esta regla, conocida como balance cíclicamente ajustado, es una política que se usa desde 2001. Piénsenlo como el presupuesto de una familia. La idea es ahorrar cuando las cosas van bien, en tiempos de bonanza, para tener un colchón, y poder gastar cuando vienen las vacas flacas, ¿no? Así se evita endeudarse más de la cuenta y se mantiene una estabilidad. Y acá es donde vemos el problema en blanco y negro. El plan, la meta, era tener un déficit estructural de menos 1,9% del PIB. Pero la realidad fue otra. Se cerró en menos 3,3%. O sea, el desvío fue de 1,4 puntos del PIB. Una diferencia para nada menor. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal en 2024 para que las cuentas se desviaran tanto? Bueno, este desvío de 1,4 puntos porcentuales no tiene una sola causa, sino que se compone de varios factores. Este gráfico nos muestra cómo se pasó de la meta de menos 1,9% al resultado final de menos 3,3%. Y lo interesante es ver qué parte de la torta se llevó el factor más importante. Resulta que la principal razón, y por lejos, fue una caída inesperada en los ingresos. O sea, para ponerlo simple, entró mucha menos plata de la que se esperaba. De hecho, casi 2/3 de todo el problema se explican por esto. Y si nos preguntamos de dónde vino esa caída de ingresos, aquí tenemos a los dos grandes culpables. Por un lado, los ingresos por el litio, que se desplomaron. ¿Por qué? Porque el precio cayó un 79%, ¡una barbaridad! Y por otro lado, la recaudación del impuesto a la renta, que también fue mucho más baja y volátil de lo que se había calculado. Y el otro tercio del problema es un poco más técnico, pero igual de importante. Tiene que ver con los ajustes cíclicos. Básicamente, la diferencia entre el precio real del cobre y lo que se había estimado fue mayor de lo previsto. Además, hubo cambios en el PIB no minero. Todos estos factores técnicos al final del día hicieron que los ingresos estructurales, o sea, los ingresos a largo plazo, fueran menores en los cálculos. Bueno, frente a este escenario, obviamente había que hacer algo. Y lo que se hizo fue activar un plan de corrección, con una nueva ley y acciones concretas para justamente volver al rumbo. Y la pieza central de este plan es una nueva ley. En agosto de 2024 se promulgó la Ley 21.683, que busca justamente fortalecer la responsabilidad y la transparencia fiscal. Lo interesante de esta nueva ley es que crea un protocolo muy claro para cuando pasan estas cosas. Primero, se detecta que no se cumplió la meta. Segundo, el Ministerio de Hacienda tiene que, obligatoriamente, definir acciones correctivas. Luego, tiene que informar de estas acciones al Congreso y también al Consejo Fiscal Autónomo para que den su opinión. O sea, ya no es algo que queda a criterio, es un procedimiento establecido. Y para que no queden dudas, el texto de la ley es súper directo. Dice, y cito, cuando la política fiscal se desvíe de las metas establecidas, el Ministerio de Hacienda deberá establecer las acciones correctivas necesarias para retornar a una situación fiscal sostenible. Más claro, imposible. Muy bien, ya entendimos el problema y la nueva ley. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? ¿Cuál es el impacto de estas correcciones en las cuentas del país? Veamos la nueva ruta fiscal. El primer paso, y uno muy importante, fue un sinceramiento, un cable a tierra. Se reconoció que la realidad fiscal es más ajustada de lo que se creía y que las proyecciones de ingresos de aquí en adelante van a ser más bajas de forma permanente. Y claro, si los ingresos van a ser menores de forma permanente, la consecuencia es lógica. El gasto tiene que ajustarse. Para poder cumplir con las nuevas metas, se proyecta que el gasto público deberá contraerse un 1,0% en términos reales en 2025. Entonces, para cerrar, tenemos un nuevo conjunto de reglas, un plan de corrección claro.
Pero todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que mira hacia el futuro. En un mundo que es cada vez más incierto, ¿van a ser suficientes estas medidas para realmente blindar la economía chilena?